¿Has visto alguna vez la mirada perdida de un turista cuando se para frente al Coliseo romano? No solo es admiración. Es perplejidad pura. Cada año, más de 6 millones de visitantes llegan hasta este gigante de piedra y se hacen la misma pregunta que nadie les responde. ¿Por qué le falta la mitad? Déjame llevarte en un viaje mental. Imagina que estás parado en la Roma del siglo II después de Cristo, en el apogeo del imperio. No verías la silueta quebrada que conoces de Instagram. Verías una muralla perfecta de 50 metros de altura rodeando un óvalo colosal, con 80 entradas numeradas como un estadio moderno, capaz de albergar a 50.000 espectadores rugiendo al unísono. El sonido debía ser ensordecedor. Las piedras de travertino brillaban como crema bajo el sol mediterráneo y un velarium gigantesco se extendía sobre las gradas como una lona de circo descomunal. Pero algo cambió. Algo que transformó para siempre el símbolo más poderoso de Roma. Y la historia real es más dramática que cualquier película de Hollywood. El 25 de septiembre de 1349, Roma tembló. Un terremoto de magnitud 6,7 a 7 sacudió toda la península itálica con una furia que no se había visto en siglos. Pero aquí viene lo fascinante, el terremoto no destruyó todo el Coliseo. Solo la mitad sur. ¿Por qué esta selectividad sísmica tan extraña? La respuesta está enterrada 13 metros bajo tierra. Los romanos, esos genios absolutos de la ingeniería, cometieron un error que los perseguiría por milenios. En el lado norte colocaron cimientos gigantescos de hormigón romano que llegaban hasta el lecho rocoso sólido. En el lado sur, se conformaron con cimientos más pequeños sobre sedimentos blandos. Era como construir una casa mitad sobre granito y mitad sobre gelatina. Cuando la tierra se movió, el lado sur se desplomó como un castillo de naipes, mientras que el norte se mantuvo firme como una montaña. Los investigadores han descubierto algo escalofriante, la falla geológica que causó este terremoto se activa cada 1500 a 2100 años. La última vez antes de 1349 fue en el siglo V después de Cristo, cuando el Coliseo ya había comenzado a mostrar las primeras grietas mortales. El poeta Francesco Petrarca, testigo de aquel día apocalíptico, escribió: "El edificio masivo que tanto asombra a los peregrinos cayó entre las casas viejas abandonadas por los ciudadanos". Imagina el estruendo. Imagina las miles de toneladas de piedra travertino precipitándose al vacío, creando lo que los romanos llamaron coloquialmente el muslo del Coliseo, una montaña de escombros que permaneció ahí durante siglos. Pero los terremotos fueron solo el aperitivo. Lo que vino después fue el banquete de destrucción más sistemático de la historia. Durante más de 1000 años, el Coliseo se convirtió en la cantera más conveniente y productiva de toda Roma. ¿Quieres datos que te pongan los pelos de punta? En 1452, un solo contratista se llevó más de 2500 carretas de piedra del Coliseo. Para que dimensiones la barbaridad, se necesitaron 100.000 metros cúbicos de piedra travertino para construir todo el edificio. Si haces las cuentas, te das cuenta de que durante la Edad Media y el Renacimiento, Roma literalmente se comió su propio patrimonio piedra por piedra. El travertino del Coliseo viajó por toda la ciudad como si fuera el material de construcción más codiciado del mundo. Sus piedras de color crema, extraídas originalmente de las canteras de Tívoli, fueron reutilizadas para construir la Basílica de San Pedro, el Palazzo Venecia, iglesias, hospitales y palacios. Cada vez que paseas por el centro de Roma, estás viendo fragmentos del Coliseo transformados en arte renacentista y barroco. Pero los saqueos no fueron solo cosa de grandes constructores. Los ciudadanos comunes participaron en este pillaje hormiga durante generaciones. Robaban las abrazaderas de hierro que unían los bloques de piedra, dejando esos agujeros característicos que aún puedes ver hoy si miras con atención. Las 300 toneladas de hierro que mantenían unida la estructura desaparecieron casi por completo, fundidas para crear herramientas, armas y utensilios domésticos. Era como desmontar un Lego gigante, pieza por pieza, sin prisa pero sin pausa, durante 8 siglos consecutivos. Aquí viene una de las historias más surrealistas de la arquitectura mundial. Después de la caída del Imperio Romano, el Coliseo se convirtió en un pueblo medieval completo. Sí, como lo lees. Las gradas se llenaron de tiendas, talleres, almacenes,
tabernas, viviendas, establos y hasta un cementerio cristiano. La arena donde antes luchaban gladiadores se transformó en un cementerio consagrado, porque los primeros cristianos creían que allí habían muerto mártires de la fe. En el siglo VI se construyó una pequeña iglesia dedicada a Santa María de la Piedad en el interior del anfiteatro, convirtiendo el escenario de violencia en un lugar de oración. Durante el siglo XIII, la poderosa familia Frangipani compró el Coliseo a la iglesia y lo convirtió en su fortaleza personal. Construyeron murallas, torres defensivas, puentes y caminos de madera que conectaban las galerías. El Coliseo se transformó en un castillo medieval con todas las de la ley. Los Frangipani, cuyo nombre significa rompepanes, porque distribuían alimentos a los pobres, gobernaron desde esta fortaleza durante más de 2 siglos. Era como si el Coliseo hubiera tenido múltiples vidas reencarnadas: anfiteatro, pueblo, cementerio, iglesia, fortaleza y finalmente, cantera. Cada época lo moldeó según sus necesidades, sin importar su gloria pasada. Las cifras de destrucción son absolutamente aterradoras. El Coliseo original pesaba aproximadamente 570.000 toneladas de materiales diversos. De esas, más de la mitad desapareció durante los saqueos medievales y renacentistas. Las 300 toneladas de abrazaderas de hierro que unían los bloques se convirtieron en el oro negro de la Edad Media. Cada grapa de hierro era como encontrar dinero en la calle, se fundía y se convertía en monedas, herramientas o armas. Los agujeros que dejaron estos robos son como cicatrices permanentes en la fachada del monumento. El velarium, esa maravilla tecnológica que cubría las gradas, pesaba entre 50 y 60 toneladas y requería más de 100 marineros especializados de la flota de Miseno para operarlo. Su despliegue tomaba apenas 15 minutos y convertía el anfiteatro en un estadio con aire acondicionado natural. Imagina la complejidad: 240 mástiles de madera, miles de metros de cuerdas, poleas y un sistema de anclaje que funcionaba como la jarcia de un barco gigantesco. Todo eso desapareció. Para siempre. Lo que más duele no es solo la estructura perdida, sino todo lo que contenía. El Coliseo original no era el edificio de piedra desnuda que vemos hoy. Era una sinfonía de colores, texturas y decoraciones que desafían la imaginación. Las gradas estaban revestidas de mármol pulido en múltiples colores: blanco de Carrara, verde de Grecia, rojo de Numidia, amarillo de África. Los pasillos estaban decorados con frescos, mosaicos y estatuas de dioses, emperadores y gladiadores famosos. Las 80 entradas tenían números grabados en números romanos que aún se pueden distinguir en algunas arcadas supervivientes. El hipogeo, ese laberinto subterráneo que hoy vemos expuesto, estaba originalmente cubierto por un piso de madera que conformaba la arena. Debajo funcionaba una máquina de teatro increíble: 80 ascensores, trampillas, jaulas móviles, sistemas hidráulicos para las naumaquias y depósitos para animales exóticos. Las naumaquias y batallas navales eran el espectáculo más caro y espectacular del mundo romano. Para llenar la arena de agua se necesitaba más de 1 millón de galones bombeados desde el Tíber a través de un sistema de cañerías y cisternas que los ingenieros han descubierto recientemente. La profundidad alcanzaba 1,5 metros, suficiente para que navegaran barcos en miniatura con bases especiales. Menos del 1% de los pigmentos y decoraciones originales ha sobrevivido hasta hoy. Durante el Renacimiento, el saqueo del Coliseo alcanzó niveles industriales. Los papas, esos mecenas del arte que admiramos hoy, fueron algunos de los mayores saqueadores de la historia. En 1439, se utilizó travertino del Coliseo para construir la tribuna de la iglesia de San Juan de Letrán. En 1455, el Papa Pablo II tenía un vagón de carga especial para transportar piedras del Coliseo al Palazzo Venecia en construcción. La Basílica de San Pedro, esa joya del Vaticano, contiene miles de toneladas de piedra robada del anfiteatro. Era la ironía suprema: el símbolo del paganismo romano se transformaba en iglesias cristianas. Las piedras que habían visto correr sangre de gladiadores ahora sostenían altares dedicados a la paz y el amor divino. Los arquitectos renacentistas consideraban el Coliseo como una cantera infinita de materiales de primera calidad. Carlo Fontana, uno de los grandes artífices de la Roma barroca, llegó a proponer convertir todo el Coliseo en una iglesia gigantesca dedicada a los mártires cristianos.
Su proyecto incluía una plaza porticada y un templo centralizado que habría borrado para siempre la silueta icónica que conocemos. Por suerte, nunca se construyó. Durante toda la Edad Media, el Coliseo fue un ente viviente que respiraba al ritmo de Roma. No era una ruina muerta, era una ciudad dentro de la ciudad. En el siglo XII, familias enteras vivían en las galerías superiores. Artesanos montaban sus talleres en los arcos de la planta baja. Los subterráneos servían como bodegas para almacenar vino, aceite y granos. En el centro, donde antes rugían las fieras, pastaban ovejas y cabras. Los Frangipani construyeron un sofisticado sistema para recoger agua de lluvia con canales a 2 niveles y una cascada de 50 centímetros que purificaba el líquido antes de almacenarlo en cisternas. Era ingeniería medieval aplicada a una estructura romana, el pasado y el presente fusionados en perfecta armonía. Alrededor de 1360, después del colapso de la fortaleza Frangipani por el terremoto de 1349, la confraternita del SS Salvatore construyó la iglesia de San Giacomo adosada al lado este del Coliseo. Más tarde, transformaron parte de la fortaleza en un hospital femenino con habitaciones de internación dentro del anfiteatro. El Coliseo había sido anfiteatro, pueblo, fortaleza, iglesia, cementerio, hospital y cantera. Todo al mismo tiempo, durante siglos. En 1749, algo extraordinario sucedió. El Papa Benedicto XIV, uno de los pontífices más cultos de la historia, se paró frente al Coliseo y se dio cuenta de la barbaridad. Después de más de 1000 años de saqueo sistemático, alguien en el poder tuvo la lucidez de reconocer el valor histórico del monumento. El 13 de diciembre de 1749, Benedicto XIV promulgó un decreto que prohibía definitivamente el saqueo del Coliseo. Lo consagró como lugar santo en memoria de los mártires cristianos que, según la tradición, habían muerto allí. Era una mentira piadosa. Los estudios modernos han demostrado que los cristianos fueron martirizados principalmente en el Circo Máximo, no en el Coliseo. Pero esa mentira salvó al Coliseo. En 1750, el misionero franciscano Leonardo da Porto Mauricio convenció al Papa para establecer las 14 estaciones del Vía Crucis en el interior del anfiteatro. Se construyeron 14 capillas y se erigió una gran cruz en el centro de la arena. El Coliseo, que había nacido como templo de violencia, se transformaba en santuario de meditación cristiana. Cada Viernes Santo, desde entonces, el Papa preside el Vía Crucis en el Coliseo. Es una de las ceremonias más emotivas del calendario católico mundial. Miles de fieles con velas recorren las estaciones meditando sobre la pasión de Cristo, en el mismo lugar donde antes los gladiadores luchaban a muerte. La ironía histórica es perfecta. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, hay aspectos del Coliseo que no logramos entender completamente. El velarium sigue siendo un enigma de ingeniería. Los expertos discuten cómo funcionaba exactamente. Algunos creen que era un sistema radial de lonas que se desplegaban desde el centro hacia los bordes, otros proponen un sistema modular de secciones independientes. Lo que sabemos es que los marineros de la Classis Misenensis, la flota romana con base en Nápoles, eran los únicos autorizados para operarlo. Vivían en cuarteles especiales cerca del Coliseo y mantenían el secreto profesional del sistema. Cuando el imperio cayó, el conocimiento murió con ellos. Las naumaquias también siguen siendo un misterio técnico. ¿Cómo lograban impermeabilizar completamente la arena para que no se filtrara el agua? ¿Cómo bombeaban 1 millón de galones desde el Tíber? ¿Cómo drenaban todo en pocas horas para los espectáculos del día siguiente? Los ingenieros modernos han propuesto varias teorías, pero ninguna ha sido comprobada definitivamente. Es como si los romanos hubieran tenido una tecnología que perdimos para siempre. Durante el siglo XIX, el Coliseo tocó fondo. Los viajeros del Grand Tour lo describían como una ruina romántica cubierta de vegetación silvestre, habitada por gatos salvajes y vagabundos. Las familias nobles romanas lo usaban como escenario para cenas al aire libre y representaciones teatrales. Pero la unificación italiana en 1861 marcó un punto de inflexión. El nuevo Estado italiano se apropió del Coliseo como símbolo de la grandeza nacional. Comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas y se iniciaron trabajos de consolidación estructural.
En 1980, el Coliseo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2007, fue elegido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo por votación popular internacional. Más de 100 millones de personas votaron a favor del anfiteatro romano. En nuestros días, el Coliseo recibe más de 6 millones de visitantes anuales, convirtiéndolo en el monumento de pago más visitado del mundo. Genera más de 100 millones de euros anuales en ingresos directos para Italia. En 2010, el empresario Diego del Lavalle, propietario de la marca Topps, donó 25 millones de euros para la restauración más ambiciosa de la historia del Coliseo. Los trabajos, completados en 2016, limpiaron a profundidad los más de 10.000 metros cuadrados de fachada, devolviéndole el color crema original del travertino. Pero aquí está la paradoja más hermosa de toda esta historia: el Coliseo incompleto se volvió más icónico que el Coliseo completo. Esa silueta quebrada, ese perfil asimétrico que nos obsesiona, es el resultado de 1500 años de destrucción. Si el terremoto de 1349 no hubiera sucedido, si los saqueadores no hubieran robado las piedras, si los Frangipani no lo hubieran convertido en fortaleza, tendríamos un anfiteatro perfecto pero anónimo. La imperfección lo convirtió en arte. El Coliseo nos enseña que la historia no es una línea recta. Es un río que se bifurca, se transforma, se reinventa. Cada piedra robada se convirtió en parte de la Roma que conocemos hoy. El Coliseo no desapareció, se multiplicó y se esparció por la ciudad eterna. Cuando caminas por Roma y ves iglesias barrocas, palacios renacentistas, fuentes monumentales, estás viendo el Coliseo transformado. Su espíritu arquitectónico pervive en cada piedra de travertino que encuentras en la ciudad. La próxima vez que veas el Coliseo, recuerda, no estás viendo una ruina. Estás viendo una obra de arte colectiva creada por terremotos, saqueadores, familias nobles, papas, arquitectos, ingenieros y el tiempo mismo. Es la escultura más grande jamás creada por la historia. ¿No es increíble cómo las historias más fascinantes a menudo se esconden en lo que ya no está?